En la parte de Pichanal, todo hasta llegar hasta Formosa. Toda esa parte habitaban los huichí. En cambio acá en la parte de la costa siempre habitaban los chorotes. Si na tewak ini kyo tom na pi na wetes na po yo wo si yo wa hinama sapat hui na tewak bo na sai kata na suni wet yo na kete he kasi hui sak po ta si us na po kilamotin he wen ya tempe ne yon pekete yo ten inti tempe ne ha wet pelisen na nim na po yo wa Nos cuenta mi papá que ellos antes no tenían un estudio. Nunca vieron una escuela, no conocen las letras. En cambio ahora ya cambiamos mucho porque sabemos leer y comprendemos más del castellano. A los 5 años que ya habla bien y ahora acá en la escuela ya cambia un poco porque el chico viene adaptándose al castellano y empiezan a hablar en castellano que en todas partes se habla el castellano. Levanta para acá cuaderno, lava. Bueno, acá en la escuela hay varios etnias. Me contaba como el chulupí, el chorote, el huichí y un poco de guaraní. Mientras un chico no entiende mucho el castellano, nosotros estamos ahí para traducirlo, para darle apoyo a los chicos que no entienden un poco el castellano. Y el chico que mira mucho la tele desde los 4 años, 3 años, cambia muchísimo. El habla
lo que más conservamos. Primero se adaptan a charlar con otros chicos de Chorote, por ejemplo. Y ellos ya empiezan a hablar Chorote. Ya cuando son grandes hablan en Chorote. Y algunos chicos ya cuando entienden un poco mejor, digamos, sobre qué es la cultura, ya empiezan a preguntar cómo fue años anteriores, quién fue mi abuelo, cómo era antes, qué hacían. Sal en azúcar. Quima de que pava. ¿Qué o sí? Nam neya na chía. Yo pat ka que va canai ni si. Oh, no. Quima de cheo to, sa que bueno to. Leo aquí. Ellos, El papá de mi papá, su papá, peleó en la guerra. todo ini bekel. Selain itu suetes. Ya kali pakai no wit tanpa alsa, pati wena ne. Yo pakai te sekta lepaan si wena. Logró, digamos, pasar toda la guerra. Él no tenía ninguna herida de bala. Y él era uno de los jefes más altos también que había. Sí, había logrado, digamos, vivió de la guerra. Ellos están como guerra, eran bolivianos con Paraguay. Y ahí se nació yo. Y yo que sama bahan ni alsa. Bueno, papukilay. Pakai bina, nada. Si mani ne tiyek apa tiyek ini. Awak cilho. Que papa masa ya está para llevar cuando titivo es que No sabe cuántos años tenía cuando vino para acá. El documento está ahí para casar. ¿Cuántos años tenés? ¿Cuándo naciste? No sabía. Solamente que ellos miraban y calculaban cuántos años tenía. Hay muchos chicos que terminaron la secundaria y no quieren ir a trabajar más lejos. Quiere quedarse en su lugar nomás. Viene de parte de la costumbre. Está acostumbrado en su lugar y no quiere salir, no quiere abandonar, o sea, su casa, su familia.
Yo, por ejemplo, vivo con mi papá y mi hermano están separados con sus casas. Pero siempre hay un día que nos juntamos todos. Y bueno, siempre nos falta la mateada, la charla entre nosotros, el reencuentro, aunque estén cerca, pero es un reencuentro de estar juntos de nuevo. Thì cha xí Có chú cho bọn nhỏ nặng nè. Bueno. A mí me gusta el río, me gusta el campo. Se va al monte, trae miel. Si va a cazar, tiene facilidad de todos los animales que hay en la zona. Y si puede cazar uno o dos, ya tiene. Y para ir al río, tener el pescado. Si tienes suerte, matar surubí o sábalo. Cambia mucho ir a la ciudad. Los criollos que ya estaban años acá, ya ellos plantaron su casa, empezaron a hacer su alambrado. Cada año siempre se iba extendiendo, digamos, el alambrado. Y cuando logran cerrar todo, bueno, ya ellos se quieren apropiarse, pero no es así. Las tierras son de los aborígenes. Los aborígenes que ya vivieron años y años acá. Ya fallecieron muchos abuelos que siempre esperaban ansiosamente de tener el título de tierra, pero nunca se entregó y se está gestionando.
Como digo yo, más o menos, ponemos que 3 horas nomás. Aquí quiere que no entre nada. Ahí está, ya está bien terminado. Bueno, caliente encima a todos los lados, ya está cocido. Hay que sacarlo, ya está. Ya parte cultural de las cosas, casi no lo veo porque ya los viejos ya no pueden hacer actividades como cuando era joven. Por ejemplo, de ir al monte a cazar, ya no tiene ya esas habilidades. Y algunos chicos ya empiezan a preguntar cómo fue años anteriores, quién fue mi abuelo, cómo era antes, qué hacían, con qué se mantenían, con qué alimentos, cómo preparaban. Por ahí siempre un chico aprende de ahí. Víctor. Así lo hace cualquiera, cuchara. ¿Cuál de ellos? Tenía los espinos, así se golpea con palo. Ahí está todo, planta de tuna que comemos nosotros. Hola. Tiene mucho curado los chicos y cuando come así nomás con mano y mucha espina. Ya está para comer. No, está encima. Come. Tiene que ser finito. Este es sal. Ese para comida. Muy bueno. Bien limpito sale ya. Ya no tiene ni piedra esa. Alguna cosa que yo sé, yo lo enseño. Y las cosas que me enseñó mi papá, bueno, yo voy transmitiendo a mis hijos.
Ay, si sale bien, bien limpito. Mira. Ahí está, ¿ves? Bien cocido. Va, tostado. Hay muchos chicos que terminaron la secundaria y no quieren ir a trabajar más lejos. Quiere quedarse en su lugar nomás. Está acostumbrado en su lugar y no quiere salir, no quiere abandonar, o sea, su casa, su familia. Yo veo así.